Hola a todos, yo soy el doctor Jorge Oscar Rossi y bueno, en este primer video de este curso de cuantificación de daños nos vamos a meter en algunas cuestiones introductorias como para tener un lenguaje común, tener algunos conceptos comunes y después en la segunda clase y en el segundo video ya meternos más de lleno en la cuestión. El primer tema que quería tratar puede parecer muy básico, pero justamente tiene que ver con esto que decía de ponernos en un lenguaje común. Y es la diferencia entre los conceptos de determinación y cuantificación de daños. Dos tareas que los abogados y los jueces tenemos que hacer en los casos de responsabilidad civil. Cuando nosotros hablamos de determinar un daño, estamos queriendo decir, con otras palabras, si en un caso concreto hay daño resarcible, o dicho de otra manera, si en un caso concreto se cumplen los requisitos para que jurídicamente haya daño. Esa es una labor que se tiene que hacer junto con la determinación de los presupuestos de la responsabilidad civil. Es decir, tradicionalmente hablando, los presupuestos de la responsabilidad civil, como todos sabemos, son la antijuridicidad, el factor de atribución, la relación de causalidad y el daño. Tienen que darse, por lo menos para la doctrina tradicional, estos cuatro requisitos. Digo por lo menos para la doctrina tradicional porque hay discusiones respecto de el presupuesto o elemento denominado antijuridicidad. Pero daño tiene que haber. Tan es así que hay un principio de la responsabilidad civil que dice justamente que no hay responsabilidad sin daño. La conducta de alguien puede ser absolutamente antijurídica, puede ser absolutamente culpable, pero si no causó un daño no habrá responsabilidad civil. Podrá haber responsabilidad penal, podrá haber responsabilidad administrativa. Pero lo primero que tenemos que saber es eso: ¿hay daño o no lo hay? ¿Hay jurídicamente daño o no lo hay? El otro tema, una vez que el juez o el abogado considera que hay daño, es el quantum de ese daño, es decir, cuál es el monto del resarcimiento de ese daño. Ahí ya entramos en la cuestión de la cuantificación. Son dos temas separados y se supone que por una cuestión lógica, primero hay que determinar la existencia de daño y después cuantificarlo. Entonces vamos a meternos con algunos conceptos que surgen del nuevo Código Civil y Comercial. El nuevo Código Civil y Comercial tiene un concepto de daño que básicamente es el que uno puede encontrar en cualquier libro de doctrina actual. Está en el artículo 1737, nos dice que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, o sea, una lesión a un derecho o a un interés, podríamos decir a un interés legítimo, porque habla de un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Y el artículo 1739 nos mete en los requisitos del daño, o sea, lo que algunos llaman los requisitos del daño resarcible. Para que haya resarcimiento, esa lesión tiene que reunir estos requisitos. Y cuando vean el artículo, en realidad lo están viendo en este momento, verán que son los requisitos en parte que tenía el anterior código y básicamente los que establece la doctrina mayoritaria.
el daño tiene que ser actual o futuro, cierto y subsistente, es decir, actual, o sea, ya existir al momento de la demanda, o no existir al tiempo de la demanda, pero ser algo cierto, cierto como contrario a hipotético o eventual. No es algo posible, sino algo probable. Como consecuencia del accidente de tránsito, la víctima se va a tener que someter en los próximos 2 años a 3 operaciones de cirugía reconstructiva. No es posible, es probable. Probable quiere decir que hay un alto grado de certeza, porque un perito nos está diciendo que la ciencia recomienda tales y cuales operaciones que se tiene que hacer. Lo diferente a el concepto de daño hipotético o de daño eventual, que es un daño que no se indemniza. Si yo me pegan un martillazo en la cabeza y quedo con dificultades en el habla y con dificultades cognitivas, no puedo plantear que por esa razón me veo privado de desarrollar una brillante carrera de actor profesional, porque al día de hoy no soy actor, no estoy estudiando actuación, y si bien es posible que en el futuro pueda terminar trabajando en un programa de televisión, en definitiva cualquiera trabaja en un programa de televisión, la probabilidad, habida cuenta de la experiencia y mis antecedentes, es que eso no se va a dar. Entonces, el daño tiene que ser cierto, aunque todavía no se haya producido. Y también debe ser subsistente, en el sentido de que el daño no debe haber sido resarcido anticipadamente a la fecha de la demanda, porque si no, no tiene sentido reclamar. También aparece relacionado con esto el concepto de pérdida de chance, que justamente es un daño cierto. Justamente, fíjense, dice, la pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador. Entonces, si yo sufrí un accidente de tránsito y mi abogado dejó pasar el plazo de prescripción antes de interponer la demanda, yo perdí una chance de ser resarcido por el accidente de tránsito. No había absoluta certeza, 100% de certeza de que iba a cobrar la indemnización, pero había probabilidades que dependerán del tipo de accidente de tránsito que sufrí. Entonces, ahí se puede hacer un reclamo por pérdida de chance. El juez evaluará cuánto era esa chance, un 30%, un 40%, un 50%. Pero es muy distinto al caso que planteé yo hace un rato de que por el martillazo en la cabeza que me pegaron, no pude ser un actor famoso y me perdí muchísima plata en concepto de contratos. Entonces, cuando hablamos de determinar el daño, hablamos de ver si en el caso concreto se cumplen estos requisitos. Hay una lesión a un derecho o a un interés legítimo, y esa lesión es actual o futura, es cierta, es subsistente. Ese es el análisis. Nosotros en este curso nos vamos a ocupar fundamentalmente de la cuantificación de daños, pero no podíamos dejar de mencionar esto para, digamos, separar los conceptos. Ahora, el tema del concepto de daño
nos lleva a una cuestión que algunos denominan el tema de las etiquetas o el tema de los nombres, ¿no? Que es también una cuestión en la que nos tenemos que poner en claro. La postura tradicional antes y después del actual código es que básicamente existen dos categorías de daños: el daño patrimonial o daño material y el daño extrapatrimonial, que antes era conocido como daño moral. El nuevo código evita utilizar esa terminología, así que tratemos de no usarla. En vez de hablar de daño moral, aunque seguro que se me va a escapar, pues son tantos años que uno lo dice, en vez de hablar de daño moral, hablemos de daño extrapatrimonial. Entonces habría dos grandes categorías: patrimonial y extrapatrimonial. Básicamente esa es la cuestión. Ahora, dentro de esas dos grandes categorías, los nombres que le damos a los distintos tipos de daños pueden cambiar y pueden variar hasta el infinito. Acá el artículo 1738 menciona algunas denominaciones. Por ejemplo, en la primera parte del 1738 se centra en los daños patrimoniales y dice: la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. La pérdida o disminución del patrimonio de la víctima es un daño patrimonial conocido tradicionalmente como daño emergente, el gasto que he tenido, cuánto tengo que pagar para arreglar el auto, cuánto tengo que pagar para operarme, cuánto tengo que pagar para conseguir una prótesis. El otro daño material o patrimonial mencionado en este artículo 1738 es el lucro cesante, o sea, la ganancia dejada de percibir. ¿Cuánta plata perdí por no poder usar el auto durante 60 días? ¿Cuánta plata perdí por no poder trabajar porque estuve 60 días internado? Uno es el gasto, otro es la ganancia dejada de percibir. Y dentro de esto aparece también como un tercer rubro la llamada pérdida de chances. El lucro cesante tiene un mayor grado de certeza que la pérdida de chances. En ambos casos se trata de daños ciertos, pero, por decirlo así, uno es 100% cierto y el otro es cierto en grado de alta probabilidad. Ahora, supónganse ustedes que en una demanda aparece el rubro privación de uso. Privación de uso del automóvil. Bueno, ese rubro puede significar daño emergente, lucro cesante o ambas cosas. Habrá que ver qué es lo que se pone en la demanda. Es decir, de pronto nos ponen por privación de uso del automotor 30.000 pesos. ¿De dónde salen esos 30.000 pesos? ¿Por qué son 30.000 pesos? Y pueden decirnos: son 30.000 pesos porque como me vi privado del uso del automotor, tuve que pagar remis, tuve que pagar fletes y todo eso sumó 30.000 pesos. Eso es un daño emergente. O puede ser que porque no pude usar el automotor me privé de obtener ganancias, que habrá que probarlo eso, por 30.000 pesos. O puede ser que en esa demanda 15.000 pesos del total de los 30.000 surjan por daño emergente, remis, flete, etcétera, y los otros 15.000 por lucro cesante. Lo que quiero decir es que determinadas denominaciones, privación de uso automotor, por ejemplo, pueden incluir subrubros dentro de esa denominación. Además del daño patrimonial, tenemos el daño extrapatrimonial. El 1738 habla de las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
El daño extrapatrimonial, el menoscabo en la calidad de vida, es básicamente una lesión que no repercute en el bolsillo, pero que se va a resarcir por medio de dinero, básicamente. Porque de pronto alguien, por quedar en silla de ruedas, no puede seguir jugando al tenis. No era profesional del tenis, no vivía del tenis, pero le gustaba jugar al tenis, jugaba al tenis como aficionado, y eso no lo va a poder hacer, y eso es un menoscabo en su calidad de vida, y eso se tiene que resarcir. Y vamos a ver en una de estas clases cuáles son los parámetros que nos da el Código Civil y Comercial. Lo que quiero transmitir ahora básicamente es que las etiquetas o el nombre que le podamos dar los abogados a los daños puede ser infinito, porque no hay un listado oficial. Entonces de pronto ustedes encuentran una demanda que dice que se pide 100.000 pesos, por decir algo, por daño estético. Bárbaro, daño estético. ¿Qué me está reclamando? ¿Un daño patrimonial o un daño extrapatrimonial? Y puede ser que en esa etiqueta, daño estético, me esté reclamando un daño patrimonial, un daño extrapatrimonial o ambas cosas. Puede ser que con daño estético me dice necesito 100.000 pesos para la operación de cirugía estética. Entonces eso es un daño patrimonial, me está reclamando un resarcimiento por un gasto que hizo o que va a tener que hacer. En cambio me puede estar diciendo que me pide ese daño, esos 100.000 pesos de daño estético por la mortificación que le produce verse desfigurado. Entonces estamos entrando en las afecciones personales, las afecciones espirituales legítimas, como menciona el artículo 1738. Y ahí estamos en la esfera extrapatrimonial. O dentro de esos 100.000 pesos pueden estar ambos reclamos. Espero que se entienda lo que quiero transmitir. Entonces con poner solamente el nombre del daño no alcanza en una demanda. Es necesario explicar qué entendemos por esa etiqueta. ¿Qué incluye esa etiqueta? Porque si de pronto a mí me piden, por decir algo, 300.000 pesos de daño en concepto de daño estético, y bueno, en la demanda dice que se pide esos 300.000 pesos por las operaciones a las que se va a tener que someter y por la mortificación espiritual de verse desfigurado, y después en otra parte de la misma demanda me piden 400.000 pesos en concepto de daño moral o daño extrapatrimonial, y me vuelven a repetir que esos 400.000 pesos me lo están pidiendo por la mortificación espiritual por verse desfigurado, yo puedo, si soy demandado o si soy juez, puedo decir, esperemos un poquito, me está pidiendo en dos lugares distintos una indemnización por un mismo tema, con dos nombres distintos, daño estético en una parte y en otra parte daño extrapatrimonial, me está pidiendo que le indemnice la mortificación por verse desfigurado. Eso es importante tenerlo en cuenta, tanto a la hora de hacer la demanda como a la hora de contestar la demanda, porque muchas veces se dan casos de duplicación de rubros, por decir así. Ahora, yo estuve hablando del Código Civil y Comercial, pero todavía hay muchos casos que se van a resolver por el viejo código, el Código de Vélez. Acá, si ustedes se fijan en el PowerPoint, van a ver que yo lo que hice fue poner dos artículos, el artículo 7 del Código Civil y Comercial y el artículo 3 del Código de Vélez. Ambos se ocupan del mismo tema, de la aplicación temporal de la ley, y son muy parecidos. En azul puse el nuevo código y lo fui intercalando en rojo con el Código de Vélez, justamente para resaltar que la redacción que tienen ambos, las soluciones que tienen ambos códigos, son bastante similares, aunque no exactamente iguales. A esta altura del partido, quiero decir a
más de un año de vigente del Código Civil y Comercial, podríamos decir que en nuestra materia, responsabilidad civil, el criterio, hay un consenso ampliamente mayoritario en el sentido de que la ley que se aplica es la ley vigente al momento en que se produjo el hecho ilícito. Volvemos con el tema. Si el accidente de tránsito se produjo en enero del 2015, la ley que se aplica es el Código Civil, el Código de Vélez. Si el accidente de tránsito se produjo en diciembre del 2015, la ley que se aplica es el Código Civil y Comercial. Recíprocamente o complementariamente, si el incumplimiento contractual, en principio, si el incumplimiento contractual se produjo durante la vigencia del Código de Vélez, la ley que se aplica es el Código de Vélez. Si se produjo durante la vigencia del Código Civil y Comercial, es ese el código que se va a aplicar. Digo en principio porque en materia de contratos, el nuevo código y el viejo también, pero con distinta redacción, planteaban al final de sus respectivos textos que en materia contractual las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución. O sea que en materia contractual, en algunos contratos puede haber una aplicación, diríamos, ultraactiva del Código de Vélez Arfiel, porque las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción, dice el Código Civil y Comercial, de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Pero volvamos a este plenario viejo, Rey José contra Viñedos y Bodegas Arizu, un plenario de la Cámara Nacional de lo Civil del 71, que, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo traigo a colación? Por la sencilla razón de que ha sido ya mencionado en muchos fallos una vez entrado en vigencia el Código Civil y Comercial. Porque en este plenario se trató un tema de aplicación temporal de un artículo de la reforma de Borda. La reforma de Borda, un artículo del 1078, el que ampliaba la legitimación en materia de reclamos por daño moral. El voto mayoritario, es interesante todo el fallo, ¿no? Pero el voto mayoritario destacó que el hecho ilícito no queda sometido a acción fecundante alguna del tiempo, de manera que corresponde atribuir a la ley antigua la regulación de los presupuestos de existencia de esa obligación, así como su contenido, inclusive, dice la postura mayoritaria, la extensión del daño y su avaluación. No cabe, como ya se ha dicho, revalorar el significado jurídico del hecho generador con el prisma de la ley nueva. Entonces, hoy por hoy, jurisprudencia actual que ustedes van a ver en este curso, hay prácticamente consenso unánime, o en todo caso ampliamente mayoritario, que los presupuestos de la responsabilidad civil se rigen por la ley vigente al momento en que se produjo el hecho ilícito, es decir, relación de causalidad, antijuridicidad, factor de atribución, daño. Ojo con esto último, daño. Ya me voy a volver a este tema. Entonces, si el accidente de tránsito se produjo en enero del 2015,
Y básicamente, ¿qué le vamos a aplicar? Vamos a aplicar el Código Civil de Vélez, y dentro del Código Civil de Vélez el 1113, la segunda parte del segundo párrafo del 1113. Eso es lo que vamos a aplicar. Esa era la ley vigente al momento en que se produjo el hecho ilícito. No vamos a aplicar el Código Civil y Comercial a la hora de analizar el factor de atribución, la relación de causalidad, la antijuridicidad y el daño. Pero cuando digo daño, todos están de acuerdo, o por lo menos la amplia mayoría están de acuerdo, en que no vamos a aplicar el Código Civil y Comercial, o sea, la ley nueva, para determinar el daño. Para determinar el daño no vamos a aplicar el Código Civil y Comercial. Para determinar el daño tenemos que aplicar la ley vigente al momento del hecho ilícito, en este caso el Código de Vélez con la reforma de Borda. En cambio, algunos fallos han planteado que sí es aplicable el Código Civil y Comercial en lo referido a la cuantificación del daño, es decir, al monto. Ahí vamos a ver que hay matices, pero los que sostienen esta postura entienden que la determinación del daño es una consecuencia consumida durante la vigencia, consumida o consumada durante la vigencia de la vieja ley. Lo atropellaron en enero del 2015, ahí se produjo o no se produjo el daño. Ahí hay que determinar el daño. Entonces lo determinamos con la ley vigente al momento en que se produjo el daño. En cambio, la cuantificación se va a hacer al momento de dictar la sentencia, por lo tanto no es una consecuencia consumida, sino que es una consecuencia que todavía no se ha producido. Entonces, volviendo al artículo 7, sería una consecuencia existente al momento de dictar la sentencia y por lo tanto se le aplica la nueva ley. Eso es un tema. Lo mismo pasa con los intereses. Ahí todavía hay mayor consenso, que para la liquidación de intereses se aplicará la ley nueva porque no se trata de una consecuencia consumada o consumida, sino existente. Y por otro lado, y siguiendo una vieja jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ustedes saben que el Código Civil y Comercial tiene algunos, diría bastantes, cuestiones procesales en su texto. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, introduce para algunos temas las llamadas cargas probatorias dinámicas. Entonces, en materia procesal, el criterio es que la nueva ley la nueva ley se aplica a los procesos que estén tramitando, no de manera retroactiva, se aplican hacia adelante a los procesos que están tramitando y siempre y cuando la aplicación de la nueva ley no retrotraiga el proceso y no perjudique la garantía de defensa en juicio. Entonces, el principio es aplicación inmediata de las normas procesales del nuevo código a los procesos que están tramitando. Insisto, con el límite de que eso en la práctica no tiene que retrotraer el procedimiento y tampoco debe afectar las garantías de defensa en juicio. Vamos a ver jurisprudencia
de este tema. Tengamos en cuenta que todo esto que yo estoy hablando, ustedes lo van a tener también por escrito en este curso, y cuando yo ahora digo hay jurisprudencia, en este curso ustedes van a tener ejemplos de fallos para que no todo quede en mis palabras. Entrando un poquito más de lleno en lo referente a la cuantificación del daño, nuestro nuevo código adopta el llamado principio de reparación plena en el artículo 1740. Esto de la reparación plena, la expresión reparación plena genera muchas discusiones en la jurisprudencia, en la doctrina, sobre todo si es una expresión correcta o no, pero vamos a adoptar la expresión que usa el código. Básicamente la idea o el ideal sería que dejar a la víctima indemne, sin daño, por eso dice consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Obviamente que esto es un ideal. Si se trata de un daño a una cosa, a un auto destruido, una pared rota, y se puede restituir la situación al estado anterior. En muchos casos se puede, pero si la persona perdió una pierna, sabemos que no vamos a poder restituirlo al estado anterior. La indemnización compensatoria va a tener un carácter sustitutivo, el dinero suficiente para que pueda tener una prótesis, por ejemplo, en el caso de la pierna. Ni hablemos cuando lo que estamos indemnizando son temas extrapatrimoniales, como por ejemplo el sufrimiento, el dolor, la mortificación por la pérdida de un hijo. Ahí cómo hacemos para restituir al damnificado al estado anterior. Por eso que este precepto, esta regla del artículo 1740 es un ideal, un norte, y justamente el mismo artículo 1740 dice que esta restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso se puede lograr por el pago en dinero, que es lo más común, o en especie. El auto destruido se podría condenar al demandado a entregar un auto igual. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En la gran mayoría de los casos, como ustedes saben, las indemnizaciones se fijan en dinero. Y justamente ahí viene uno de los últimos puntos de este video. El de la diferencia conceptual entre las obligaciones de dar dinero y de dar un valor. Este es un tema que ya viene de hace mucho tiempo, que en su momento había cobrado un enorme interés práctico en nuestro país cuando tuvimos etapas de alta inflación y de hiperinflación. Después decayó ese interés durante toda la época de la convertibilidad, porque no vamos a entrar en discusiones de política económica. En la práctica la inflación estaba planchada y durante una década la inflación no fue un problema hasta que todo explotó, como ya sabemos. Pero lo que quiero decir es que la distinción conceptual de obligaciones de dar dinero y de dar un valor es una distinción vieja. No figuraba en el código de Vélez-Sarsfield, por lo menos no figuraba explícitamente mencionada. La doctrina sí la venía trabajando y la jurisprudencia también, insisto, por la importancia práctica que esto tenía en épocas inflacionarias. Y ahora el tema se reactiva por dos razones. Primero, porque estamos viviendo una época inflacionaria, no tan terrible como en otros momentos de nuestro país, pero inflacionaria al fin, y por otro lado porque el nuevo código expresamente adopta esta categoría de obligaciones de dar un valor. Entonces vamos a tener que meternos en este tema, porque este tema es fundamental a la hora de cuantificar daños, porque en muchísimos casos en materia de responsabilidad civil
La obligación del deudor, es decir, la obligación del responsable, la obligación del que debe indemnizar, es una obligación de valor, no una obligación de dar dinero. Claro, es una obligación de valor expresada en dinero, porque va a tener que entregar dinero en muchísimos casos. Pero tenemos que hacer la diferencia entre obligaciones de dar dinero propiamente dichas, o obligaciones de dar dinero, y obligaciones de dar un valor expresado en dinero. El artículo 765 es el que trata de definir la obligación de dar dinero, un artículo que ya ha generado bastantes polémicas, discusiones, ponencias, jurisprudencia. Nosotros no lo vamos a tratar con absoluta profundidad en este video, con un poco más de detalle sí en el material complementario, pero hasta surge toda una discusión conceptual de a qué llamamos obligaciones de dar dinero. ¿Por qué? Porque el 765 nos dice que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Esto es fundamental. Si al momento de estipular la obligación, por ejemplo al momento de hacer el contrato, yo me comprometí a devolver 15.000 pesos el 30 de marzo del 2019, yo tengo que devolver 15.000 pesos el 30 de marzo del 2019, el contrato lo hice hoy, yo asumí una deuda de dinero. ¿Cuánto tengo que entregar el 30 de marzo del 2019? 15.000 pesos, la cantidad está determinada al momento de constitución de la obligación. 15.000 pesos. También podríamos haber puesto que yo tenía que entregar el 30 de marzo del 2019 10 pesos por cada unidad que estaba comprando, y estoy comprando 50.000 unidades. Entonces lo que tengo que hacer es un cálculo aritmético, 10 pesos por 50.000, y sé el día que hice el contrato, el día que constituí la obligación, sé cuánto voy a tener que pagar el 30 de marzo del 2019. Es por eso el 765 dice que la cantidad de moneda tiene que estar determinada o ser determinable. Determinable, por ejemplo, por un procedimiento aritmético, pero al momento de constitución. Yo al momento de constitución sé cuánto tengo que pagar, y el acreedor al momento de la constitución de la obligación sabe cuándo va a recibir. No es que eso se va a cuantificar, no es que eso se va a explicitar el día de pago, sino que eso se sabe al momento en que se constituyó la obligación. Entonces ahí estamos hablando de una obligación de dar suma de dinero. Después el 765 habla de que, tratándose de monedas que no sean de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Ya en otra clase nos vamos a meter un poco más con este tema, pero lo que podemos decir en este momento es que la primera discusión doctrinaria que plantea este artículo 765 es si entonces cuando hablamos de obligaciones de dar dinero nos estamos refiriendo exclusivamente a moneda nacional, o sea, moneda de curso legal en el país. Las obligaciones de dar moneda extranjera para esta postura no serían obligaciones de dar dinero, sino que entrarían en otra categoría, porque justamente el código dice debe considerarse como dar cantidades de cosas. Lo que pasa es que el propio Código Civil y Comercial
a pesar de que dice esto el artículo 765, no tiene en la clasificación de las obligaciones esta categoría, obligaciones de dar cantidades de cosas. Lo más parecido son las llamadas obligaciones de género. Pero esa es una discusión, si se quiere, académica. El tema más interesante es el final del artículo 765, que dice que en el caso de obligaciones que no sean de moneda que no sea de curso legal, el deudor se puede liberar dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, yo debía $10.000 que tengo que pagar el 30 de marzo del 2018, y el 30 de marzo del 2018, en lugar de entregar esa cantidad de dólares, podría entregar el equivalente en pesos. Ojo que no habla de tipo de cambio, habla de el equivalente en moneda de curso legal. Después nos vamos a meter en otra clase con más detalle en esta cuestión. Pero a lo que voy es esto que dice el final del artículo 765. ¿Es una norma supletoria o imperativa? Es decir, ¿es supletoria o es de orden público? Hablando de manera más práctica, ¿se puede pactar en contrario? ¿El deudor puede renunciar a esta facultad o no puede renunciarla? Hasta ahora la jurisprudencia que ha ido saliendo entiende que es una cláusula supletoria, pero que yo sepa, todavía no hay ningún fallo en el que, por ejemplo, la obligación haya nacido, la obligación tenga como causa fuente un contrato de consumo y el deudor sea el consumidor. Ahí me parece que el tema es mucho más discutible, porque tanto el Código Civil y Comercial como la Ley de Defensa del Consumidor tienen por no escritas las cláusulas que impliquen renuncia a los derechos del consumidor. Y algo similar, si ustedes se fijan en el artículo 988 del Código Civil y Comercial, algo similar pasa cuando se trata de contratos por adhesión y el obligado es el adherente. Sin embargo, estos temas todavía no fueron tratados en detalle por la jurisprudencia. Vamos a volver a esta cuestión, ahora simplemente lo puse de manera introductoria. El 772, en cambio, nos habla de las llamadas obligaciones de valor. Dice, si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Por ahora nos quedamos en esta parte. Es decir, una cosa es comprometerse a entregar 15.000 pesos, ¿no? Me comprometo hoy a entregar 15.000 pesos el 30 de marzo del 2019. Eso es una obligación de dar una suma de dinero. Y otra cosa es comprometerme a entregar, o sea, me comprometo hoy a entregar el 30 de marzo del 2019 una cantidad de pesos equivalente al valor de 200 cajas de leche La Serenísima de 1 litro descremada a valor al público en los supermercados de Coto sin tener en cuenta las promociones. Entonces, ¿cuántos pesos tengo que entregar? ¿Tengo que entregar cartones de leche? No, no tengo que entregar cartones de leche. Tengo que entregar pesos. ¿Cuántos pesos tengo que entregar? Al momento de la constitución de la obligación no lo sé. Recién el día de pago, el 30 de marzo del 2019, voy a tener que ir al supermercado Coto y ver el valor al público descontando promociones, o sea, porque en una de esas justo ese día había descuento en la leche. No, el valor normal del cartón de 1 litro de leche La Serenísima descremada
ese valor lo multiplicaré por la cantidad de cartones que se había pactado y esa cantidad de pesos es la que voy a tener que pagarle al acreedor. O sea, yo no debo 15.000, 30.000, 60.000 o 90.000 pesos. Debo un valor que se va a tener que cuantificar en determinado momento. Por lo general es al momento de pago, pero podría pactarse otra cosa. Ahí estamos hablando de una obligación de valor, que en este ejemplo que doy es una obligación de valor expresado en moneda de curso legal, en pesos. También, como dice el artículo 772, se podría expresar en otra moneda. No en cualquier otra moneda, porque dicen una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Casi nos está diciendo dólares, euros. No sé si se tratara de una moneda más exótica, menos común, la cosa ya entraría en una discusión. Una vez que se cuantificó en dinero, una vez que se hizo el cálculo y dijimos, bueno, el precio del cartón de leche es 30 pesos y habíamos pactado que eran 1.000 cartones de leche, entonces se deben 30.000 pesos. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, dice, se aplican las disposiciones de esta sección. Bueno, acá yo agregué en el PowerPoint, tendría que haber dicho de este parágrafo, porque la sección se titula Obligaciones de dar. El parágrafo 6, que está dentro de esa sección, se denomina Obligaciones de dar dinero. O sea, ¿qué quiso decir el legislador? Quiso decir que una vez que el valor es cuantificado en dinero, ¿se aplican las disposiciones de las obligaciones de dar dinero? ¿O quiso decir que se aplican las disposiciones de las obligaciones de dar en general? Dentro de las obligaciones de dar están las obligaciones de dar dinero. Bueno, es un tema para discusión. Y para ir terminando con este video, fijémonos de determinadas consecuencias. Si la obligación es de dar una suma de dinero, la depreciación de la moneda no es problema del deudor. Esa sería la regla. Si yo me comprometí a entregar 30.000 pesos, hoy me comprometí a entregar 30.000 pesos el 30 de marzo del 2019, el 30 de marzo del 2019 cumplo entregando 30.000 pesos. Aunque haya habido una inflación del 300% o, milagrosamente en nuestro país, aunque haya habido deflación. Dicho de otra manera, aunque esos 30.000 pesos hayan mantenido, perdido o ganado poder adquisitivo. Yo entrego 30.000 pesos. Y el acreedor solo puede reclamar 30.000 pesos. Esa es la regla. No hay vueltas. Ese es el principio. Bueno, no hay vueltas. Por supuesto que hay vueltas porque somos abogados. Ese es el principio. La excepción sería poder demostrar que se cumplen los requisitos de la denominada teoría de la imprevisión, la excesiva onerosidad sobreviniente producida por un hecho extraordinario, ajeno a las partes y ajeno al riesgo propio de la relación que vinculaba al deudor y al acreedor. En cambio, si la obligación es de dar un valor, los altibajos de la moneda son un problema del deudor. Y el valor y la variación de los precios es un problema del deudor. Porque, por ejemplo, si yo me comprometí a entregar una cantidad de pesos equivalente a lo que valgan 1.000 cartones de leche, la Serenísima, el 30 de marzo del 2019, y bueno, yo que me comprometí a eso, veré a cuánto se fue el cartón de leche al 30 de marzo del 2019. En una de esas ahora vale, hoy por hoy vale
22 pesos y en el 2019 vale 35. En una de esas ocurrió un milagro económico y vale 10 pesos. Entonces, las variaciones en la moneda, su depreciación o apreciación, digamos, es un problema del deudor. El deudor solo cumple dando la cantidad de dinero que exprese el valor debido. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el objeto de la obligación, el interés del acreedor. En la obligación de dar dinero, el interés del acreedor es dinero. Él lo que quería era dinero, una suma de dinero. En cambio, en la obligación de valor, él lo que quiere, aunque parezca una tontería, es un valor, aunque parezca una redundancia. Entonces, si a mí me destruyeron el auto, la indemnización que me van a tener que pagar tiene que ser una suma que me permita esa famosa restitución al estado anterior, o sea, adquirir un auto de similares características si se trató de una destrucción total. Entonces no se trata de que a mí el deudor me debía 10, 20 o 50, sino que mi interés es recuperar el auto. Mi interés es recuperar el auto. Por eso, ustedes van a ver la jurisprudencia que yo les voy a mandar, que está en el sitio del aula virtual, van a ver cómo los jueces suelen recalcar esto, que en materia de indemnización por daños y perjuicios, en la mayoría de los casos la obligación del responsable es una obligación de valor. Para ir terminando, les menciono un caso que no van a ver en esta clase, sino en la clase que viene. Es el caso Ruiz Díaz contra Kremeyer. Es un caso de agosto del 2016 que trata varios de estos temas: aplicación temporal, deuda de dinero o de valor, cuantificación de daño extrapatrimonial, el tema de los intereses, y también se mete con el tema de la cuantificación de la incapacidad sobreviviente. Bueno, esta ha sido una introducción, esta ha sido un preliminar de el objetivo de este curso. Como les digo, de todo lo que yo hablé y de algunas de las cosas que no hablé en este video van a encontrar material escrito dentro de esta clase. Nos iremos viendo o escribiendo o leyendo a lo largo del curso. Me pueden consultar por mail, en el aula virtual tienen la dirección de mail, se las menciono: jorgeoscar.rossi@gmail.com. Con todo gusto responderé las preguntas que tengan que ver con temas del curso. Y bueno, espero que les resulte interesante, espero que sea fructífero este curso para ustedes, y nos estamos viendo, escribiendo o leyendo. Hasta el próximo video.